Ahora sí, las 9:04 hemos solucionado absolutamente todo y estamos conectados con Leandro Darios, que vamos a estar charlando con él sobre el glamour europeo. No tan así. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Chicos, ¿cómo andan? Buenos días. Muy bien, ¿Cómo todo muy bien. Leandro, pongamos las bases de las bases, ya que es algo tan lindo que se va nombrando tanto ahora. ¿Qué es lo que se está votando para asumir en qué, que decide qué cosa? Mirá, es una buena pregunta. Son elecciones para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es como el Congreso que decide las normas comunitarias de la Unión Europea. Las elecciones fueron el domingo. Ganó la derecha mainstream, o sea, el Partido Popular Español, por ejemplo, la derecha clásica y los sucesores de Merkel en Alemania. Ahora, ¿por qué hay tanto ruido? Porque la extrema derecha sacó muy buenos resultados en muchos países. De hecho, quedó como primera fuerza política en 6 países, entre ellos Francia e Italia, y como segunda fuerza en 6 países más, entre ellos Alemania. Es decir, envían representantes europarlamentarios al Congreso que decide las normas en común en algunas materias, en algunas competencias como pueden ser aduanera, inmigración, normas ambientalistas y demás. Esto no significa de que en las próximas elecciones en cada país gane la extrema derecha, pero es un buen síntoma de rechazo que hay dentro de los países de Europa a la Unión Europea. Es como una especie de rebelión contra el espíritu integracionista que formó la Unión Europea hace más de 4 o 5 décadas. Para hacer esto, Leandro, en cada país que forma parte de la Unión Europea, España, Francia, Alemania, ¿se vota ese día como si fuera una elección a senadores y diputados acá en Argentina? Una cosa así, pero entienden que es para formar el Congreso europeo. ¿Y es comúnmente una reacción a lo que pasa en su país o piensan de forma europea los que votan? No, generalmente tiene mucho que ver lo que pasa en su país, ¿no? Si bien es para elegir para un cuerpo que es exterior a su país, tiene mucho que ver con lo que está pasando en su país. De hecho, vimos distintas dinámicas políticas. En España tuviste a Pedro Sánchez, que arrancó la campaña, el presidente español, 15 puntos por abajo del PP, y durante la campaña, haciendo el operativo Clamor, amagando con renunciar, porque había una investigación judicial contra su esposa, peleándose con Milei, lo que logró es remontar esos 15 puntos y quedó 2 puntos abajo del Partido Popular. Es decir, la dinámica nacional importa mucho, pese a que se trate de parlamentarios de la Unión Europea. Y en Francia pasó algo parecido. Vos tenés a un presidente que es Macron, que está muy mal en las encuestas y que perdió por goleada. O sea, la extrema derecha, que es Marine Le Pen, le sacó el doble de los votos. Ahora, la reacción de Macron, ¿cuál fue? Ante esta derrota aplastante, convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para fin de junio y principios de julio, como una especie de intentar revalidar el mandato. Es decir, bueno, me fue mal, vamos a elecciones y que la gente elija el nuevo parlamento en nuestro país. Leandro, ¿qué tal? Buen día, Polaco Silveria te saluda. Y esta reacción del público, ¿obedece a algún factor en particular? Digo, ¿hay algún común denominador que teje a todas estas naciones por el cual terminan eligiendo a la ultraderecha? No sé, migraciones, inflación. ¿Hay algo que los una? ¿Qué tal, Polaco? ¿Cómo andás? Sí, hay varios factores que unen el voto a la extrema derecha. La extrema derecha, por un lado, es nacionalista, ¿no? Tiene una especie de repudio a darle competencias a la Unión Europea. Dicen que son soberanistas y no quieren darle justamente competencias a un cuerpo que sea por encima, supranacional, digamos, por encima de su país. Eso por un lado. Después, por otro lado, la extrema derecha supo hacer una campaña, no sé si del miedo, pero sí supo utilizar el fantasma del terrorismo yihadista, por ejemplo, terrorismo, y por otro lado el aumento de la criminalidad, asociando las dos cosas a la inmigración. Es decir, asocian esas dos cuestiones a la inmigración. Recordemos que Europa tiene mucha inmigración del norte de África, también del Medio Oriente, de la guerra civil en Siria, y utilizan eso un poco para despertar y movilizar al electorado. Por otro lado, la extrema derecha en Europa hace tiempo que se metió a representar a dos grupos sociales muy importantes: los trabajadores industriales, los obreros, que hace 30 años te votaban. No a los empresarios, no a los dueños de la fábrica, a los obreros. A los obreros, a los de abajo, y también a los del campo, a los agricultores y productores rurales. Es decir, es muy fuerte representando esas mayorías que son mayorías sociales
de clases populares o clases medias bajas. En cambio, la izquierda, el socialismo y el progresismo empezó a representar a las minorías, la agenda feminista, el ambientalismo, la agenda de las minorías, y eso hizo que la derecha o la extrema derecha fuera tan fuerte en los barrios populares y creciera tanto en intención de voto, ¿no? Y después, hablándole a esa gente también, saben vincular la inmigración con este temor que tienen muchos trabajadores industriales, muchos obreros, con perder su trabajo. Te van a venir a quitar el trabajo inmigrantes que aceptan trabajar por menos plata que vos. Ese discurso es muy potente y lo ves penetrar en el interior de cada país, pero también en las periferias. En lo que es el conurbano de París es muy potente ese discurso, por ejemplo. Leandro, acá Sebastián Davidos que te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Seba? Cuando nosotros pensamos cómo es la ultraderecha en Europa versus cómo es la ultraderecha o derecha acá, ¿cuál es la diferencia? Que allá son nacionalistas y acá no. No sé, tienen una moral así estricta, cristiana. Claro, ¿se puede establecer algún tipo de paralelismo o son realmente completamente diferentes? Mirá, en la agenda identitaria, en esto de rechazo al aborto, a la agenda feminista, la crítica al ambientalismo, son muy parecidos. Ahora, tienen algo distinto en relación a su agenda regional o internacional. La extrema derecha en Europa está dividida en dos facciones. Por un lado están los putinistas, los que tienen muy buena relación con Putin. De hecho, la extrema derecha europea para Putin es un caballo de Troya para dividir a Europa en un contexto de guerra con Ucrania, ¿no? Donde Europa le impuso sanciones económicas a Rusia. Y por otro lado, o sea, un exponente de esta ultraderecha putinista es Marine Le Pen en Francia, que es muy cercana a Putin. Por otro lado tenés la ultraderecha atlantista. ¿Quiénes son? Los que están a favor de la OTAN y de Ucrania en esa guerra. Por ejemplo, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Entonces, en las cuestiones identitarias, te decía, crítica a la agenda feminista, a los colectivos minoritarios, al ambientalismo, son muy parecidos a Milei, tienen el mismo discurso de guerra cultural. Ahora en su posicionamiento exterior, en su política exterior, son bastante distintos. No hay nadie en Europa que esté diciendo, bueno, nos tenemos que alinear con Estados Unidos en contra de China, sino lo que están mirando más que nada es su relación con Rusia, a favor o en contra de Putin. Recordemos que muchos países de la Unión Europea comparten fronteras con Rusia y hasta hace poco dependían mucho del gas natural que Rusia les exportaba. Hola Leandro, Dani Jiménez te saluda, buen día. Parece que estás en una conferencia de prensa, te estamos amartillando preguntas. Yo quería, si podés profundizar un poco en lo que decías hace un ratito sobre los motivos que llevan a la derecha o la extrema derecha a tener el voto, o por lo menos el apoyo o el interés de los sectores más trabajadores que históricamente quizás estuvieron más representados por otro sector político. ¿Por qué crees que esa gente que por ahí es la que menos tiene o la que más le cuesta apoya este tipo de ideas? ¿Cuál es la tentación, cuál es el motivo más claro o más profundo de alguien que por ahí podría estar representado por un sector más popular, digamos? ¿Qué es lo que hay en el medio para que digan, ok, te creo, voy hacia ahí? Mirá, por un lado lo podemos comparar con lo que pasó en Reino Unido con el Brexit, ¿no? Hay una mirada de las clases populares en Europa de criticar justamente a Europa porque sus países, bueno, ya no tienen independencia, por ejemplo, monetaria, económica, no tienen independencia en un montón de aspectos y eso impacta en el nivel de empleo de algunos países. No es lo mismo la productividad que tiene Alemania, donde la industria es muy competitiva, que la que tiene Grecia, por ejemplo, donde el desempleo fue mucho mayor y los griegos dicen, bueno, la culpa de lo que nos pasó es de Alemania, pero también de la Unión Europea, ¿no? Eso por un lado, como una reacción anti-Europa. Por otro lado, lo que tenés es que esta gente tuvo un discurso, como te decía, vinculando la migración con un montón de males que hay en la sociedad. Criminalidad, terrorismo, pérdida de puestos de trabajo, y ese sentimiento es un sentimiento muy potente. Hoy, cuando vas a una barriada de clases medias bajas o bajas en Europa, los propios líderes de la izquierda te dicen, yo tengo que ir a pelear votos ahí con Le Pen, por ejemplo, en Francia. Mélenchon te lo dice, yo voy a pelear a esos barrios por el voto y del otro lado está Le Pen. O sea, son obreros que pasan de una identidad política a la otra, que pasan de votar izquierda hace 20 años a votar extrema derecha ahora, que tal vez no están tan ideologizados,
sino que dicen, bueno, pará, yo tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que un tipo se explote con un chaleco antibombas y mate a mis hijos, y tengo miedo de perder el laburo. Y el único candidato que me está hablando de esa agenda es la extrema derecha, es Marine Le Pen. La izquierda está hablando de otras cosas, está hablando de el cambio climático. Y la verdad que a mí no me interesa el cambio climático, a mí me interesa seguir laburando y que mis hijos estén con vida. Ese es el debate que hay cultural, y la derecha ha sido muy inteligente en convertirse en una fuerza política no solo conservadora, sino popular. O sea, dejó de ser elitista y le empezó a hablar a la gente de la calle. Eso es lo que seduce. ¿Va a tener importancia esto que suceda? La estamos mirando porque es un fenómeno en donde, bueno, tenemos un presidente que está en parte de esa agenda, que parece que afectó un poco lo que pasó en España. España también llama la atención en invitar sindicalistas argentinos, ¿no? Se mete en una lucha media tonta y no que creo que les afectó, ¿no? Pero uno tiende a pensar que el presidente que tenemos es parte de todo esto que está sucediendo también en Europa. ¿Es tan así? ¿Es más un deseo argento de creer que marcamos agenda? Mirá, yo creo que Argentina no marca agenda. La verdad que Argentina es un país absolutamente periférico en un montón de cosas. Nosotros nos creemos el ombligo del mundo por una cuestión de autoestima, pero no es así. Ahora te voy a decir algo. Milei, me parece que para estos grupos es más importante la figura de Milei que el propio país argentino. Claro. Lo miran como, no te diría que como una inspiración, pero sí como un tipo que con estas ideas llegó a la presidencia. Recordemos que en Francia el lepenismo hace por lo menos 20, 25 años está intentando llegar al poder y no lo logra porque siempre todos los partidos políticos se unen contra su candidatura y le bloquean el acceso al Palacio del Elíseo. Bueno, Milei lo logró acá, y con toda su extravagancia, con todas sus declaraciones, con esto de ser parte presidente, pero parte influencer, es una figura muy mirada hoy por hoy, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Te diría que es más importante las cosas que dice Milei que lo que pasa con Argentina, y a veces se termina discutiendo el personaje y no el país. Es decir, le sirve más a Milei que se hable de él que a la Argentina que se hable de Milei. Ahora, Leandro, ¿y qué pasa en casos a la inversa, como donde avanza la izquierda, retrocede la derecha y estás teniendo, y lo venimos contando acá, una inmigración muy fuerte, y de hecho Suecia está viviendo momentos de narcotráfico, tiempos sí, de violencia, y más que nada violencia en las calles que no se veía hace mucho tiempo? Y uno tendería a pensar, bueno, quizás avanza un poco más la extrema derecha por la emigración que viene también de parte de África, pero no, avanza la izquierda. ¿Es un caso excepcional? Sí, te diría que no es el único. En Portugal pasó algo parecido. En España, si bien ganó el Partido Popular, Pedro Sánchez quedó ahí. Yo te diría que tienen que ver más con gestiones políticas propias de los partidos que gobiernan ahí, que han sabido, contrarrestar el discurso de estos movimientos populistas de extrema derecha con gestión y hablándole justamente a la base electoral esa que está ahí migrando, ¿viste? Está migrando de la izquierda a la derecha. Bueno, si los partidos de izquierda de esos países le hablan a esa base electoral, es más probable que continúen en el poder. Me parece que tiene que ver con eso más que nada. Ahora, me parece que lo interesante es ver qué pasa con el termómetro de la Unión Europea. El termómetro de la Unión Europea es la relación Francia-Alemania. Acordate que la Unión Europea se formó luego de la Segunda Guerra Mundial como una especie de pacto para que no haya más guerra en Europa, y ahí fue fundamental Francia y Alemania. El eje Francia-Alemania está en riesgo ahora. ¿Por qué está en riesgo? Porque si Macron es derrotado en las elecciones parlamentarias de fin de mes y tiene que cohabitar, él es presidente, tiene que cohabitar con un primer ministro de Le Pen, bueno, ahí es probable que Francia deje de ser una de las locomotoras de Europa y empiece a mirar de reojo a Reino Unido y la posibilidad, no sé si de salir de Europa, pero sí de bajarle la intensidad diplomática a esa relación. Y si se rompe el eje Alemania-Francia, uno tiende a pensar que va a ser muy difícil que el Parlamento Europeo saque alguna ley o que la Comisión Europea funcione como debiera funcionar. Me encanta, ¿no? Europa con tanta antigüedad, lo hemos leído tanto en 1600, 1700, y que siguen teniendo estas cosas que de golpe desaparece todo un país, de golpe se divide uno en tres, guerras, las alianzas pasan de Francia odiando a los ingleses poniendo en un pináculo alto ahí, ¿no? Claro, los independentistas en cada uno de los países. Sí, claro.
Es increíble, ¿no? La movilidad que tiene, ¿no? Un lugarcito chiquitito, ¿no? que no debería afectar tanto. Y cómo sigue siendo, ¿no? Medio así, entro, salgo, son modernos y arman la Unión Europea, pero de golpe dicen, esto no funciona más, y se van abriendo, se vuelven nacionalista, izquierda, derecha. La dinámica europea es rarísima, ¿no? Es rara, sí. Yo te diría, Mario, que hay un personaje a mirar en Europa hoy, del cual no se habla tanto acá, que es Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia. ¿Por qué? Pues sí, porque ella está en el medio entre Marine Le Pen y la derecha más tradicional, como si fuera el Partido Popular de España, ¿no? Está en el medio y es una figura central, porque si en el Parlamento Europeo le da su apoyo a la extrema derecha, bueno, la extrema derecha va a ser el segundo bloque más importante en el Parlamento Europeo. Pero si se alía con la derecha tradicional, bueno, es una estrategia que ella va a tomar porque Italia es un país endeudado, que necesita fondos de la Unión Europea para subsistir, que tiene un nivel de deuda sobre su PBI muy grande y que ella necesita tejer una alianza con alguno de los dos grupos para seguir en el poder en Italia. Entonces me parece que es como el líbero entre los dos stoppers. Ella es medio el termómetro, se va a inclinar para un lado o para el otro, para la derecha tradicional o para la extrema derecha, y la decisión que tome va a ser crucial en el Parlamento Europeo. Leandro, Dario, la verdad que muy interesante, muy claro. Gracias por todo este tiempo que nos has dado. No fue muy claro. Pero... A vos, Mario. Gracias, chicos. Un abrazo. Chao, un gusto, que te vaya bien. Leandro, Dario, muy bien, muy claro. Sí, la verdad que súper claro. Para data en el cerebro. Explicar un tema complejo, ¿no? Claro, para explicar un tema bastante complejo.